Hola, mi nombre es Bowen Clark. Ahora tengo 37 años, pero la historia que estoy a punto de contarte ocurrió hace algunos años, cuando mi vida aún era un lienzo vibrante pintado con los colores del éxito. Era una época en la que creía tenerlo todo al alcance de la mano, una carrera próspera, una familia feliz y las miradas admirativas de quienes me rodeaban. Pero la vida, como descubrí con el tiempo, nunca es un camino recto. Es una carretera llena de curvas, donde los picos más deslumbrantes pueden conducirte directo a un abismo sin fondo. Permíteme llevarte de vuelta a aquellos días gloriosos, antes de que la tormenta llegara y arrasara con todo. Me encontraba frente al espejo, ajustando mi corbata, admirando el traje perfectamente entallado que se ajustaba a mi cuerpo. Ese día era importante. Estaba a punto de dar un discurso en una conferencia internacional sobre medio ambiente en Los Ángeles, donde las mentes más brillantes del mundo se reunían para hablar sobre el futuro de nuestro planeta. Mi empresa, Greenwave Solutions, había sido aclamada por la prensa como una pionera en la gestión de residuos y la protección ambiental. No solo recogíamos basura, la transformábamos en energía, la reciclábamos en nuevos productos y motivábamos a toda una generación de empresas ecológicas. Y yo, Bowen Clark, era el artífice detrás de todo eso. De una vaga idea universitaria, había construido un imperio. A los 33 años, estaba en la cima del éxito. Recuerdo la mirada de Génesis, mi esposa, cuando entró a la habitación con una taza de café en la mano. «Te ves increíble», me dijo sonriendo, con sus ojos color miel brillando bajo la luz del amanecer que se filtraba por la ventana de nuestro penthouse. Génesis era médico residente en el Cedar Sinai, uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. No solo era hermosa, sino también aguda y elocuente, con una manera de hablar tan firme como amable. Solía bromear diciendo que podía silenciar una sala de juntas con una sola mirada. Vivíamos en un ático en una torre de cristal en el centro de Los Ángeles, con vistas panorámicas al Océano Pacífico. Cada mañana, me paraba frente a la ventana, observando el amanecer y sintiendo que el mundo estaba a mis pies. El interior del apartamento era una mezcla perfecta de modernidad y calidez: sofás de cuero italiano, una mesa de nogal y cuadros abstractos cuidadosamente seleccionados por Génesis, con su impecable gusto estético. Aquello no era solo un hogar. Era el símbolo de todo lo que habíamos logrado. Pasé a la sala, donde las risas de nuestros hijos llenaban el aire. Nolan, mi hijo de 8 años, corría en círculos con un avión a control remoto, haciendo ruiditos de motor con entusiasmo. Sadie, mi hija de 6, estaba sentada en la alfombra, coloreando un dibujo del océano con una concentración adorable. Al mirarlos, sentí que el corazón se me derretía. Eran mi todo. Nolan, con su cabello rubio despeinado y sus ojos brillantes, siempre me hacía preguntas sobre cómo convertíamos los desechos en energía. Sadie, con una sonrisa idéntica a la de su madre, adoraba contarme sobre las ballenas que aprendía en la escuela. Ambos asistían a una prestigiosa escuela privada donde tomaban clases de arte, jugaban fútbol y montaban a caballo los fines de semana. Génesis se acercó, puso una mano en mi hombro y dijo en tono divertido: «Vamos, no hagas esperar al mundo». La besé en la frente, luego me agaché para abrazar a los niños antes de salir. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, una sensación de plenitud me invadió. En ese momento, mi vida parecía perfecta. Mi Porsche 911 verde oscuro se deslizaba suavemente por Sunset Boulevard. Ese día no era solo un empresario, me sentía una inspiración. La conferencia ambiental en el Centro de Convenciones de Los Ángeles era un evento de primer nivel, con científicos, políticos y empresarios de todo el mundo. Había preparado mi discurso durante semanas. Y cuando subí al escenario con los reflectores sobre mí, sentí que había nacido para estar ahí. Después del evento, regresé a las oficinas de Greenwave Solutions, donde mi equipo me esperaba con una botella de champaña para celebrar. El edificio era moderno, con paredes de vidrio de piso a techo y el logotipo de la empresa brillando en la entrada. Al entrar, podía sentir la energía en el ambiente. «Estamos haciendo historia», les dije, alzando la copa. Todos aplaudieron,
Reían, y en ese instante supe que no era solo su jefe, era su líder, alguien que los hacía creer que nuestro trabajo realmente importaba. Aquellos días pasaron como un dulce sueño. Pero la vida, como dije antes, no es una línea recta. Bajo ese resplandor, una tormenta silenciosa comenzaba a gestarse, lista para arrasar con todo. Aquellos días gloriosos, las sonrisas, las miradas de admiración, fueron solo el preludio de un capítulo oscuro para el que no estaba preparado. Todo comenzó una fría mañana de invierno. Yo estaba en mi oficina, mirando el cielo gris de Los Ángeles, cuando sonó el teléfono. Era Michael, el director financiero de Green Wave. Su voz sonaba tensa al otro lado de la línea. Bowen, tenemos un gran problema. Las tasas de interés bancarias habían subido, los incentivos fiscales que nos habían sostenido durante años se eliminaron de repente, y los principales inversionistas se estaban retirando, alegando la crisis económica global. Mientras escuchaba, sentí como si alguien me apretara la garganta. Las semanas siguientes fueron una pesadilla interminable. Los préstamos vencían, pero el flujo de efectivo se desplomaba más rápido de lo que podía imaginar. Llamé a nuevos inversionistas, busqué contactos, escribí correos a personas que alguna vez me aplaudieron en cenas de gala, los mismos que me habían llamado héroe ambiental. Pero ahora me evitaban. No respondían llamadas. No contestaban correos. Empecé a entender que aquella aureola de gloria en la que vivía no era más que una luz efímera, fácilmente apagada por el frío viento de la realidad. Al final, no tuve elección. Una mañana, estaba sentado frente al abogado de la empresa, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y voz monótona. Empujó hacia mí un grueso montón de documentos y dijo, con tono seco: Bowen, dadas las circunstancias, declarar la bancarrota es la única opción. Miré las hojas. Las palabras parecían bailar ante mis ojos, como una sentencia de muerte. Bancarrota. La palabra resonó en mi mente, pesada como una campana de bronce. Yo había construido Green Wave desde cero, con cada gota de sudor y cada pedazo de mi alma. Y ahora tenía que firmar su final. Tomé la pluma, con la mano temblorosa. ¿No hay otra forma?, pregunté apenas en un susurro. El abogado negó con la cabeza, sin un ápice de emoción. Firmé. Cada trazo del bolígrafo se sentía como un corte a mi orgullo. Al salir de la oficina, empezó a llover. Las gotas frías se filtraban por mi abrigo, como si el cielo mismo quisiera recordarme que todo había terminado. Esa noche me quedé solo, mirando el logotipo de Green Wave en la pared. Aquel letrero que antes me llenaba de orgullo ahora parecía burlarse de mí. Los empleados empezaron a irse. La oficina, antes llena de risas, se volvió un lugar hueco, solo con el eco del tecleo y mis pasos solitarios. Una tarde, vi como un equipo del banco llegaba a embargar los equipos y retirar el letrero de la empresa. Quise gritar, correr, arrancar el logo de sus manos, golpear la pared, descargar mi rabia y mi impotencia, pero no pude. Solo me quedé ahí, con las manos en los bolsillos, los labios apretados para contener las lágrimas. Un joven empleado del banco, de cabello perfectamente peinado, me miró con compasión. «Lo siento mucho, señor Clark», dijo. No respondí. No pude. Solo me di la vuelta, mirando por la ventana mientras la lluvia caía sin descanso, como si también llorara por mi sueño hecho trizas. Declarar la bancarrota no fue solo la muerte de Green Wave. Fue el inicio del colapso de mi vida personal. El banco embargó nuestro penthouse, aquel santuario familiar. Nos mudamos a una pequeña casa rentada en un barrio gris de las afueras, con calles llenas de baches y cercas oxidadas. La casa tenía solo 2 habitaciones, paredes manchadas de amarillo y un olor a humedad que me hacía toser cada vez que entraba. Génesis intentó hacerlo habitable. Colgó cortinas floreadas, colocó plantas en las ventanas, pero podía ver la tristeza en sus ojos cuando pensaba que no la miraba. Vendí mi Porsche, el SUV de Génesis, las joyas y los muebles caros. Cada objeto que salía de mis manos era un pedazo de dignidad que se rompía. Yo,
que alguna vez conducía un deportivo y cenaba en restaurantes con estrellas Michelin, ahora manejaba un coche viejo cuyo motor rugía con vergüenza cada vez que arrancaba. Un recordatorio constante de mi fracaso. Nolan y Sadie tuvieron que dejar su escuela privada y asistir a una pública. Jamás olvidaré el primer día que llevé a Nolan. Me tomó de la mano, con la mirada baja, evitando a los otros niños. «No quiero venir aquí, papá», susurró con voz temblorosa. Me arrodillé, lo miré a los ojos e intenté hablar con firmeza. «Es solo temporal, hijo. Te prometo que volverás a tu antigua escuela». Pero mientras decía esas palabras, supe que le estaba mintiendo. Génesis, mi esposa inquebrantable, empezó a cambiar. Al principio me consolaba, diciéndome que saldríamos adelante. Pero la presión comenzó a rompernos. Seguía trabajando en el hospital, pero tomó turnos extra para cubrir los gastos. Llegaba agotada, con ojeras profundas, y entendí que ella cargaba el peso que debería haber sido mío. Sus amigos, médicos, abogados, gente que aún vivía en casas grandes y conducía autos de lujo, la miraban con lástima. Yo quería abrazarla, decirle que lo solucionaría todo, pero no podía. Las palabras se me atascaban, porque sabía que ya no tenía nada que prometer. Había perdido todo, mi empresa, mi reputación y ahora mi confianza. Mis suegros empezaron a entrometerse. Richard, mi suegro, un hombre severo de cabello plateado y mirada juzgadora, me llamó una carga. En una cena familiar, me dijo con voz helada: «Antes eras nuestro orgullo, Bowen. Ahora eres un parásito viviendo del trabajo de mi hija». Apreté el tenedor con fuerza. Quise gritar, discutir, decirle que se equivocaba, que volvería a levantarme. Pero no lo hice. Porque, en el fondo, temía que tuviera razón. Mi cuñado, Joseph, era aún peor. Un abogado exitoso, presumido de su carrera y su vida de lujos. Durante una cena en casa de mis suegros, mientras intentaba contarles a Nolan y Sadie una historia graciosa, Joseph me interrumpió. «Tú antes eras un gran empresario, Bowen. Y ahora estás aquí, contando cuentos mientras mi hermana se parte el lomo trabajando». Se burló, girando su copa de vino con una sonrisa. Génesis estaba cerca, callada, sin decir nada en mi defensa, aunque sabía que había escuchado cada palabra. Oculté mi dolor frente a los niños, pero por dentro me estaba desmoronando. Esa noche me quedé despierto, mirando el techo, preguntándome en qué había fallado. ¿Fui demasiado confiado? ¿No preví los riesgos? ¿O simplemente no era tan bueno como creía? Esas preguntas me carcomían, haciéndome sentir que ya no era el Bowen Clark de antes, sino solo una sombra, un hombre que había fallado como esposo y como padre. Al día siguiente decidí visitar a mis padres. Tomé un autobús lleno hacia mi pueblo natal. Hacía años que no volvía a aquel lugar donde había corrido descalzo por los campos, soñando con un futuro grandioso. Ahora regresaba no como el héroe que había imaginado, sino como un fracasado, cargando una vergüenza que pesaba como una piedra sobre mi pecho. Ya no era el Bowen Clark que aparecía en Forbes, el que conducía un Porsche y vivía en un penthouse. Solo era un esposo, un padre, buscando un poco de paz en medio de la tormenta. El autobús se detuvo en una pequeña estación donde el olor a pasto seco y tierra flotaba en el aire. Tomé mi vieja maleta y bajé. Mi pueblo, un pequeño rincón a las afueras de California, seguía casi igual. Casas de tejas rojas, la tienda del viejo Tom con su letrero desteñido y el roble gigante en la encrucijada. Todo era como una pintura de mis recuerdos, familiar y distante a la vez. Caminé por la calle principal sintiendo las miradas curiosas de algunos vecinos. No me reconocieron, o tal vez prefirieron no hacerlo. Alguna vez fui el orgullo del pueblo, el muchacho que se fue a triunfar en Los Ángeles. Ahora regresaba en silencio, como un fugitivo. La casa de mis padres estaba al final del camino. Una vivienda de madera, de una sola planta, con un pequeño porche donde mi madre solía tejer por las tardes. Cuando toqué la puerta, ella la abrió. Sus ojos se iluminaron por un instante antes de llenarse de preocupación.
Bowen, exclamó, abrazándome con fuerza. El aroma a galletas recién horneadas venía desde la cocina, despertando recuerdos de mi infancia, de cuando todo era simple y seguro. Mi padre apareció desde la sala, con el cabello más canoso de lo que recordaba, pero con la misma sonrisa cálida de siempre. «Hijo, ¿por qué no nos avisaste que venías?», preguntó, dándome una palmada en el hombro. Forcé una sonrisa, intentando ocultar el peso que me oprimía el corazón. Solo quería verlos. Mis padres me hicieron pasar y, como en los viejos tiempos, mi madre colocó frente a mí una taza de café humeante y un plato de galletas recién horneadas. La pequeña cocina, con su mesa de madera rayada, las sillas tapizadas y la vieja foto familiar colgada en la pared, me resultaba al mismo tiempo reconfortante y dolorosa. Años atrás, yo había enviado dinero a casa para ayudarles a reparar el techo, comprar un televisor nuevo e incluso pagar la hipoteca. Pero ahora estaba ahí, con las manos vacías y el corazón lleno de cicatrices. Mis padres notaron enseguida que ocultaba algo. Cuando mi madre preguntó por Génesis y los niños, respondí con evasivas. «Todo va bien, solo algunos problemas de trabajo», dije, fingiendo normalidad. Les hablé de Nolan y Sadie, de lo bien que les iba en la escuela, de lo mucho que Génesis trabajaba en el hospital. Pero evité mencionar la casa rentada, el auto viejo y ruidoso o la bancarrota de Greenwave. No quería preocuparlos, ni mucho menos que me vieran como un fracaso. Pero la forma en que mi madre me miraba, como apretó mi mano con más fuerza de la habitual, me hizo saber que veía a través de mis mentiras. «Estás cansado, ¿verdad?», preguntó con voz suave, pero cargada de tristeza. Quise negarlo, decirle que todo estaba bien, que aún era el Bowen Clark del que estaban orgullosos. Pero solo pude asentir, mirando el café para esconder mis ojos vidriosos. Mi padre, un hombre de pocas palabras, se levantó y me dio una palmada en el hombro. «Sea lo que sea, sigue siendo nuestro hijo», dijo con voz grave pero firme. Aquellas palabras simples me atravesaron el alma. No merecía su amor incondicional, no después de haber permitido que todo se derrumbara. Esa noche dormí en mi antigua habitación, mirando el techo agrietado que solía contar para conciliar el sueño cuando era niño. Afuera, los grillos cantaban y el viento se colaba por la ventana. Por primera vez en semanas, después de incontables noches sin dormir, descansé profundamente. A la mañana siguiente, mi madre me llevó al patio trasero donde cuidaba un pequeño jardín de margaritas y tomates. «Ayúdame a regar las plantas», me dijo, entregándome una vieja regadera. La seguí, sintiendo la tierra húmeda bajo mis pies y el olor del pasto recién cortado. Por un momento sentí una paz extraña, como si el mundo exterior, con sus deudas, burlas y miradas de lástima, no existiera. Pero en el fondo sabía que esa paz sería efímera. Esa tarde, mi padre me llamó a la sala. Estaba sentado en su viejo sillón, sosteniendo una pequeña caja metálica que reconocí al instante, la caja donde guardaban sus ahorros. «No tenemos mucho», dijo, abriéndola para mostrar un pequeño fajo de billetes envueltos cuidadosamente, «pero esto es lo que hemos guardado. Llévatelo, te servirá para salir adelante». Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que ese dinero era el mismo que yo les había enviado años atrás, cuando era el exitoso Bowen Clark que creía poder sostener al mundo entero. Ahora estaba frente a mí, convertido en un recordatorio doloroso de lo mucho que había caído. «No puedo aceptarlo», dije empujando la caja de vuelta, la voz temblorosa, no por enojo, sino por vergüenza. Yo, quien alguna vez había sido el proveedor de la familia, quien pagó sus deudas y compró su televisor, ahora estaba siendo ayudado con mi propio dinero. No era solo dinero, era un símbolo de mi fracaso, de mi incapacidad para cuidar a los que amaba. Pero mis padres no me dejaron rechazarlo. Mi madre me tomó la mano con firmeza y me miró con determinación. «No es para ti», dijo. «Es para Nolan y Sadie. Ellos necesitan un padre fuerte y tú necesitas tiempo para levantarte. Acéptalo por ellos». Sus palabras me golpearon en el pecho. Quise negarme, gritar que no necesitaba lástima, que me levantaría por mí mismo.
pero al ver sus ojos no vi compasión, sino amor y fe en mí. Bajé la cabeza, tomé la caja y sentí como si tragara un trago amargo. El día que me fui, me quedé de pie en el porche mirando a mis padres desde la distancia. Mi madre me abrazó con fuerza y susurró: «Eres nuestro orgullo, pase lo que pase». Mi padre solo asintió, pero su mirada lo dijo todo. Subí al autobús con el corazón pesado, la caja metálica en las manos. Mientras el vehículo se alejaba, observé por la ventana cómo la casa se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. No sabía entonces que aquella visita, tan dolorosa como humillante, marcaría el inicio de un nuevo camino, uno que jamás habría imaginado. De regreso a Los Ángeles, un pensamiento oscuro se coló en mi mente: el seguro de vida. Años atrás, cuando Greenwave estaba en su apogeo, había contratado una póliza sustanciosa, por precaución. Y en ese momento de desesperación, aquella idea me pareció lógica. Si me quitaba la vida, Génesis podría vivir cómodamente, Nolan y Sadie podrían volver a su escuela y tener la vida que merecían. Era una idea terrible, pero también me pareció la única salida. El autobús se detuvo en una pequeña estación, a pocos kilómetros de la casa de mis padres. Bajé, sintiendo el viento frío y el olor a tierra seca, pero dentro de mí no había nada, solo vacío. No sabía cómo lo haría, solo que ya no veía otra opción. Entonces, un ruido rompió el silencio, el rugido de un motor. Un Mercedes negro se detuvo frente a mí levantando polvo. Me quedé paralizado. La puerta se abrió y bajó un hombre con un traje gris impecable, zapatos relucientes y una sonrisa tan familiar como extraña. «Bowen Clark», dijo con una voz cálida, llena de confianza. «Sigues igual de pensativo que siempre, ¿eh?» Lo miré sin entender, y entonces me golpeó la memoria. Lincoln Hayes. Mi viejo amigo, aquel a quien le había prestado dinero para iniciar su negocio más de una década atrás, cuando ambos éramos jóvenes soñadores. Nos habíamos perdido el rastro hacía años. Mientras yo me hundía en Greenwave, él desapareció de mi radar. Y ahora estaba ahí, frente a mí, luciendo como la viva imagen del éxito, mientras yo cargaba una maleta vieja y unos zapatos gastados. «Lincoln», susurré, con la voz quebrada. Se acercó y me abrazó con fuerza, palmándome la espalda como si el tiempo no hubiera pasado. «Dios mío, Bowen. ¿Cuántos años?», dijo riendo con entusiasmo. Yo permanecí rígido, sin saber cómo reaccionar. Parte de mí quería esconderse. No quería que me viera así, arruinado, endeudado, un padre sin rumbo. Pero Lincoln no me dio oportunidad de huir. Me miró con esos ojos inteligentes, sin juicio, como si ya supiera todo. «¿A dónde te diriges, Bowen?», preguntó. Bajé la mirada. «Solo, de regreso a la ciudad», murmuré. Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. «Súbete al coche», dijo abriendo la puerta. «Tenemos que hablar». Dudé un momento, mirando el camino polvoriento donde el autobús ya se perdía en la distancia. Los pensamientos oscuros aún rondaban mi cabeza, pero algo en la voz de Lincoln, su seguridad, su calidez, me impidió rechazarlo. Subí al Mercedes, envuelto por el olor a cuero nuevo y perfume caro, recordando la vida de lujo que alguna vez tuve. No sabía que ese encuentro marcaría un punto de inflexión, una chispa de esperanza abriéndose paso entre la oscuridad. El auto avanzó por el camino de tierra mientras yo sostenía mi vieja maleta en el regazo, con la caja metálica de mis padres guardada dentro. Lincoln conducía en silencio, con una sonrisa serena, como si intentara tranquilizarme. Quise decir algo, preguntarle por qué había aparecido justo en ese momento, pero no pude. Los pensamientos sobre Génesis, Nolan, Sadie y el seguro de vida seguían atormentándome. ¿Cómo podía abrirme con alguien que ahora encarnaba todo lo que yo había perdido? Lincoln rompió el silencio. «Pareces alguien que acaba de pasar por una tormenta», dijo con voz tranquila, sin rastro de juicio. «¿Qué te ha pasado, Bowen?». Le lancé una mirada rápida. Su expresión era sincera, sin lástima. Pero entre nosotros había un muro invisible,
Él era Lincoln Hayes, el exitoso empresario, yo, apenas la sombra del hombre que fui. Solo han sido tiempos difíciles, respondí bajando la voz. Pero estaré bien. Mi voz tembló, y supe que no me creía. Nos detuvimos en una pequeña cafetería de un pueblo cercano. Las paredes de madera y el aroma del café tostado creaban un ambiente cálido. Lincoln pidió 2 cafés negros, deslizó uno hacia mí y me miró fijamente. Está bien, cuéntame todo, dijo con tono firme pero amable. Respiré hondo. No quería desnudar mis fracasos ante él, el hombre que alguna vez me admiró. Pero su paciencia, su forma de escuchar sin interrumpir, me quebró las defensas. Hablé. Le conté sobre la crisis económica, las tasas de interés, los inversionistas que desaparecieron cuando más los necesitaba. Le hablé del día en que firmé la bancarrota, de cómo cada trazo del bolígrafo fue una puñalada al orgullo. Le conté de la pérdida del Penthouse, del viejo auto, del cambio de escuela de mis hijos. Y también de los insultos de mi suegro y las burlas de mi cuñado. No mencioné los pensamientos suicidas, pero algo en su mirada me dijo que lo intuía. Lincoln escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, con la garganta seca, se inclinó hacia mí y dijo: «¿Sabes, Bowen? Si no me hubieras prestado aquel dinero hace años, yo no estaría aquí. No existiría Apex Innovations, ni la mansión, ni nada. Tú no solo fuiste un amigo. Cambiaste mi vida». Negué con la cabeza, soltando una risa amarga. Eso fue hace mucho. Ahora no tengo nada, Lincoln. Ni dinero, ni reputación, ni confianza. Pero él no me dejó hundirme. Me tomó del hombro con firmeza. Sigue siendo Bowen Clark, dijo con convicción. El hombre que construyó Greenwave desde cero. El que inspiró a toda una industria. Este fracaso no te define. Es solo un capítulo, no el libro entero. Lincoln empezó a hablar de su empresa, Apex Innovations, una compañía de tecnología dedicada a soluciones de energía renovable muy cercana a mi campo de experiencia. Necesito a alguien como tú, dijo con entusiasmo. No a cualquiera. A ti. Quiero que seas mi socio. Te pondré en un puesto de liderazgo. Vamos a hacer cosas grandes juntos. Lo miré sin creerlo. Lincoln, acabo de declararme en bancarrota. No tengo nada que ofrecerte. No necesitas a un fracasado como yo. Él solo rió, con esa sonrisa segura que recordaba de nuestros días de universidad. No eres un fracasado. Eres alguien con experiencia, con coraje y con integridad. El dinero puede comprar talento, pero no honestidad. Confío en ti, Bowen. Y sé que no me equivoco. Sacó una tarjeta de presentación y la deslizó hacia mí. Aquí tienes. Llámame cuando estés listo. Pero antes, me encargaré de tu deuda más urgente. Quiero que te liberes de esa carga y podamos empezar. Tomé la tarjeta. El nombre brillaba en letras doradas. Lincoln Hayes CEO, Apex Innovations. Quise rechazar su oferta, decirle que no merecía su ayuda. Pero una pequeña chispa dentro de mí, el eco del antiguo Bowen Clark, se encendió. No era esperanza aún, pero sí una posibilidad. Esa noche regresé a la casa rentada en las afueras de Los Ángeles, con la tarjeta en el bolsillo y un torbellino de emociones. Génesis estaba en la cocina, agotada después de su turno en el hospital. Nolan y Sadie dormían. Le conté todo, el encuentro con Lincoln, su propuesta, su ayuda. Ella escuchó en silencio, con los ojos llenos de cansancio y miedo. ¿Estás seguro, Bowen? Preguntó con voz baja. ¿Has pasado por tanto? ¿Y si esto no resulta? Sus palabras me dolieron, pero no la culpé. Ella había sostenido a la familia cuando yo no pude. No lo sé, respondí, tomando su mano. Pero tengo que intentarlo. Por ti, por los niños, por mí mismo. Asintió, aunque en sus ojos aún vi la duda. Temía otra caída, otro golpe. En los días siguientes,
Lincoln cumplió su palabra. Una mañana, una mujer de mediana edad, elegante y segura, tocó a nuestra puerta. Se presentó como abogada de Lincoln. El señor Hayes ha saldado su deuda más urgente, dijo, entregándome un paquete de documentos. Está libre de presión legal. Puede concentrarse en trabajar. Miré las cifras. Sentí el peso quitárseme del pecho y al mismo tiempo una punzada de vergüenza. Yo, que una vez ayudé a otros, ahora necesitaba que un amigo me rescatara. Lincoln no me dejó quedarme en la culpa. Me llamaba todos los días, lleno de energía, hablándome del nuevo proyecto de Apex Innovations. Estamos desarrollando un sistema de energía renovable de última generación, decía con entusiasmo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás, solo quizás, mi historia aún no había terminado. Tienes la experiencia de Green Wave, Bowen, dijo Lincoln. Sabes cómo liderar equipos, cómo manejar crisis. Te necesito como director de proyecto. Lo escuchaba, pero mi mente seguía inundada de dudas. Ya había fracasado una vez. ¿Qué me garantizaba que no volvería a fallar? Pero Lincoln no me dio tiempo para sumergirme en esos pensamientos. Me envió boletos de avión, pidiéndome que viajara a San Francisco para conocer a su equipo. No tienes que comprometerte de inmediato, me escribió por mensaje. Solo ven, conoce cómo trabajamos y siente la experiencia por ti mismo. Me puse frente al espejo en nuestra casa rentada, ajustando una corbata vieja, la misma que usaba en los días de gloria de Green Wave. El traje me quedaba un poco apretado, pero no tenía otra opción. Génesis estaba detrás de mí, observándome por el espejo, con sus ojos llenos de preocupación y esperanza. «Te ves bien», dijo, forzando una sonrisa. Tomé su mano, sintiendo el ligero temblor en su palma. «Lo intentaré», le respondí. «No puedo prometer éxito, pero sí prometo que no me rendiré». Al despegar el avión, miré hacia abajo, viendo Los Ángeles encogerse bajo mí, como si dejara atrás una parte de mí mismo, la parte aplastada por el fracaso. Pero al aterrizar en San Francisco, algo pequeño comenzó a despertar dentro de mí. Lincoln me esperaba en el aeropuerto, con la misma sonrisa confiada de siempre. «Bienvenido al siguiente capítulo, Bowen», dijo, dándome una palmada en el hombro. No sabía si estaba listo, pero al seguirlo sentí una chispa tenue. No era una esperanza grandiosa, sino una oportunidad, un camino para salir de la oscuridad. Por primera vez en meses, pensé que tal vez, solo tal vez, aún tenía la posibilidad de levantarme de nuevo. Lincoln me llevó a la sede de Apex Innovations, un edificio de vidrio elegante en el corazón de Silicon Valley. La estructura se elevaba al cielo, brillante bajo el sol, con el logo de Apex grabado con elegancia en la entrada principal. De pie frente a ella, me sentí como si hubiera entrado a otro mundo, uno al que había pertenecido, pero que ahora me parecía ajeno. Me condujo por el lobby, donde jóvenes empleados se movían con rapidez, laptops y teléfonos en mano, hablando con energía constante. «Aquí es donde hacemos magia», dijo Lincoln con orgullo. «Y tú vas a ser parte de eso». Me presentó a Delila, la directora de Recursos Humanos, una mujer de mediana edad con mirada aguda y sonrisa profesional. «Bienvenido a Apex, señor Clark», dijo, entregándome una nueva placa de empleado. Leí las palabras Bowen Clark, director de proyecto, impresas en ella, y sentí que sostenía un relicario de otra vida. Lincoln me explicó que lideraría un nuevo proyecto, un sistema de energía renovable utilizando tecnología avanzada para optimizar la eficiencia de los paneles solares. «Tienes la experiencia de Green Wave», me recordó. «Sabes cómo gestionar equipos, enfrentar crisis y transformar ideas en realidad. Sé que puedes hacerlo». Pero mientras Delila me guiaba por la oficina, presentándome al equipo, sentí un peso invisible sobre mis hombros. La oficina de Apex no era como Green Wave en sus mejores días. No había focos de prensa, ni brindis con champaña, ni discursos ante conferencias. Estaba llena de escritorios desordenados, reuniones interminables y personas trabajando sin descanso.
Comprendí que este era trabajo duro de verdad, el tipo de trabajo que había hecho cuando empezaba, pero que había olvidado durante los años de fama y reconocimiento. Comencé mi labor como director de proyecto, supervisando a un equipo de 10 ingenieros y especialistas, asegurándome de que el proyecto de paneles solares avanzara sin contratiempos. Al principio, me sentí fuera de lugar. Los ingenieros, una década más jóvenes que yo, usaban jerga tecnológica que tenía que investigar por las noches. Me miraban con curiosidad, algunos probablemente conscientes de la historia de Greenwave, del emprendedor pionero que ahora estaba ante ellos con un traje un poco ajustado. Sentí su escrutinio, y cada vez que la duda susurraba que no pertenecía allí, me negué a retroceder. Empecé con lo básico, revisando documentos del proyecto, organizando reuniones, escuchando las ideas de cada ingeniero. Pronto comprendí que mi experiencia en Greenwave, a pesar del fracaso, era un tesoro. Sabía liderar equipos, resolver conflictos y transformar ideas dispersas en planes concretos. Trabajé día y noche, no para demostrarme a otros, sino para probarme a mí mismo que aún tenía lo que se necesitaba. Una semana después, el proyecto enfrentó su primera crisis. Un proveedor principal de paneles solares canceló abruptamente nuestro contrato, amenazando con retrasarnos meses. El equipo entró en pánico. Los jóvenes ingenieros discutían acaloradamente en la sala de reuniones y sus miradas parecían decir: «¿Qué harás ahora, Bowen Clark?». Respiré hondo, recordando los días en Greenwave enfrentando crisis similares. Convoqué una reunión de emergencia, dividí el problema en partes y contacté a proveedores alternativos. Tras 3 días incansables, aseguré un nuevo proveedor, negocié un mejor trato y devolví el proyecto al camino correcto. Cuando presenté la solución en la siguiente reunión, la sala quedó en silencio. Entonces, una joven ingeniera, Mia, con el cabello recogido en un moño alto, preguntó: «¿Cómo lograste eso?». Pensé que estábamos perdidos. Sonreí levemente, sintiendo regresar una chispa de confianza. «He pasado por peores», respondí. «Y aprendí que siempre hay una salida si no te rindes». Esas palabras, simples, eran un recordatorio para mí mismo. Ya no era un fracaso impotente. Aún tenía coraje, aún tenía capacidad. Poco a poco, el equipo comenzó a respetarme. Dejaron de verme como un extraño y empezaron a considerarme un líder. Mia buscaba mi consejo en cuestiones técnicas. Kevin, otro ingeniero, me traía café temprano en la mañana, llamándome jefe con sinceridad. Comenzaron a llamarme el alma del proyecto, un apodo que me llenaba de orgullo y al mismo tiempo incomodidad. No quería ser puesto en un pedestal ni perseguir la gloria, pero no podía negar que ese respeto, esa necesidad, curaba lentamente las cicatrices de mi corazón. La noticia de mi nuevo trabajo llegó a mi familia política. Una noche, la madre de Génesis llamó, con un tono escéptico. «Escuché que trabajas con un amigo rico. Dependiendo de otros de nuevo, Bowen». Apreté el teléfono con fuerza, obligándome a mantener la calma. «No, señora», respondí con firmeza. «Estoy trabajando duro por mi cuenta y lo voy a demostrar». Pero en el fondo sabía que no me creían. Para ellos, todavía era el fracaso, el parásito del que se burlaron. No los culpé. Les había dado motivos para pensar así. Pero juré cambiar esa percepción. Lincoln fue el único que nunca dudó de mí. Visitaba la oficina semanalmente, revisando el progreso del proyecto y siempre dispuesto a conversar. «Lo estás haciendo muy bien, Bowen», decía, dándome una palmada. Sabía que podías hacerlo. Sus palabras no eran solo ánimo, eran un recordatorio de que aún tenía valor y que mi fracaso no me definía. El proyecto de paneles solares empezó a mostrar resultados. Completamos la primera fase de pruebas antes de lo previsto, ahorrando a Apex costos significativos. En una reunión con socios, presenté los resultados con voz más firme de lo que esperaba. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos y Lincoln me miró con orgullo. «Ese es el Bowen Clark que conozco», susurró mientras salíamos de la sala.
La noticia de mi regreso a Apex Nevaschens se difundió lentamente, como ondas en un lago. Algunos artículos en sitios de noticias tecnológicas mencionaban la vuelta de Bowen Clark junto a Lincoln Hayes, fundador de Apex. Un antiguo socio de Greenwave me envió un correo de felicitación, con tono mezcla de sorpresa y cautela. Sabía que no te quedarías abajo, Clark. Sentí un frescor en el pecho al leerlo, pero no podía ignorar la inquietud que crecía dentro de mí. No temía al escrutinio o a las preguntas de los inversores. Lo que me inquietaba era enfrentar a quienes me habían dado la espalda, quienes me habían mirado con lástima o desprecio, especialmente la familia de mi esposa. Génesis me llamó una noche antes de la conferencia. Su voz era suave, pero cargada de preocupación. Mi mamá escuchó que vas a hablar en un gran evento. Cree que no puedes lograrlo. Apreté el teléfono, sintiendo un nudo en el estómago. Eleanor, su madre, nunca había ocultado su decepción desde la bancarrota de Greenwave. Su padre, Richard, era peor, y su hermano Joseph siempre tenía una sonrisa burlona lista para herirme. Creen que solo estás aprovechándote de Lincoln, continuó Génesis. No sabía qué decirles, Bowen. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Tienen derecho a sus dudas. Pero les demostraré que están equivocados. Creo en ti, dijo, aunque percibí una vacilación en su voz. Génesis estaba atrapada entre su familia, que me despreciaba, y yo, su esposo, intentando resurgir de las cenizas. Su silencio durante meses, mientras la familia se burlaba, dejó una cicatriz en mi corazón. Llegó el día de la conferencia. El centro de convenciones de San Francisco estaba lleno de energía, como un enjambre. Grandes pancartas anunciaban el futuro de la energía renovable y los flashes de los reporteros iluminaban el lugar. Me preparaba en el backstage, ajustando el traje nuevo que Lincoln insistió en comprarme. Necesitas lucir como un líder, dijo, revisando mi presentación en su tablet. Vas a hacerlo increíble, Bowen. Hoy no se trata solo de Apex. Se trata de ti. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. No temía hablar ante una multitud, lo había hecho decenas de veces en Greenwave. Pero esto era distinto, sabía que la familia de mi esposa estaría presente. Subí al escenario. El foco me cegó un momento. El público era un mar de rostros, inversores con trajes caros, ingenieros curiosos y reporteros con cámaras, laptops y grabadoras. Respiré hondo y comencé. En Apex y Nevaschens no solo construimos tecnología, dije, recorriendo la sala con la mirada. Construimos un futuro donde la energía limpia no sea solo una opción, sino el estándar. La audiencia asintió, algunos aplaudieron. Sentí que el viejo Bowen Clark resurgía. Entonces los vi. La familia de Génesis, sentados en la tercera fila. Richard, con cabello plateado y mirada fría, brazos cruzados. Eleanor, elegante con un vestido rojo, mirándome con escepticismo. Y Joseph, con su sonrisa burlona, murmurando algo a su padre, quien asintió. Génesis estaba a su lado, ojos entre la preocupación y el apoyo. La ira subió, pero la contuve y continué con mi presentación. Hablé del proyecto de paneles solares, de los resultados que superaron expectativas y del potencial de transformar la industria energética. La audiencia aplaudió, y vi a Lincoln en las salas, dándome un pulgar arriba y sonriendo. Al terminar, me preparaba para la sesión de networking, cuando la familia de Génesis se acercó. Richard habló primero, con voz helada. Impresionante espectáculo, Bowen, dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Crees que unas diapositivas borrarán tu pasado en bancarrota? Estás aprovechándote de Lincoln, ¿verdad? Apreté los puños, la sangre subiendo a mi cabeza. Joseph intervino, aún más sarcástico. Bonita presentación, pero ¿y ahora qué? ¿Vas a sobrevivir trabajando para tu amigo? La multitud se giraba, curiosa. Génesis permanecía detrás, pálida, implorándome con la mirada que no respondiera. Antes de que pudiera hablar, Lincoln apareció a mi lado.
Creo que estás equivocado, dijo, con voz calmada y firme. Sin Bowen Clark, hoy no habría Lincoln IS. Me dio una oportunidad cuando no tenía nada, y ahora es el alma de este proyecto. El éxito de Apex hoy es gracias a Bowen, no a mí. El auditorio quedó en silencio absoluto. Richard y Joseph se congelaron, sin palabras. Eleanor abrió la boca, pero la cerró, indecisa. Génesis me miró, con ojos brillantes, como si me viera por primera vez en meses, no como un fracaso, sino como el hombre que amaba. La audiencia comenzó a aplaudir, no por mí ni por Lincoln, sino por la verdad que se acababa de pronunciar. No necesitaba responder a Richard ni a Joseph. Lincoln había hablado por mí. Mi éxito en Apex era la respuesta más contundente. Después del evento, Lincoln me llevó aparte, entregándome una copa de vino. ¿Ves?, dijo, guiñándome un ojo. No necesitabas discutir con ellos. Ya ganaste. Asentí, aunque un dolor silencioso persistía. No por las burlas de mis suegros, sino por Génesis. Aún no había hablado, no se había puesto de mi lado. Su silencio dolía, aunque entendía su conflicto. La conferencia concluyó con elogios de socios e inversores. Un periodista local escribió sobre el impresionante regreso de Bowen Clark, pero rechacé entrevistas. No quería volver al viejo foco de atención, solo quería hacer bien mi trabajo, por Lincoln, por Apex y por mi familia. Sabía que este evento había cambiado todo. La familia de mi esposa, aunque reacia a admitirlo, se sorprendió al ver que ya no era el parásito que creían. Y, por primera vez en meses, sentí que realmente estaba resurgiendo. El proyecto de paneles solares en Apex y Nevaschens se convirtió en un punto de atención. Los inversores comenzaron a comunicarse, y los correos de felicitación y propuestas de asociación llegaron como un pequeño torrente. Una revista tecnológica local me calificó como el empresario en bancarrota que está reescribiendo su historia. Rechacé todas las entrevistas, no por miedo al protagonismo, sino porque no quería perderme de nuevo en la vorágine de la fama. Aún así, no podía negar que los elogios, los apretones de mano firmes de los socios y las miradas respetuosas de mi equipo de Apex curaban lentamente las cicatrices en mi corazón. El proyecto avanzó más allá de lo esperado. La segunda fase de pruebas terminó 3 semanas antes de lo previsto, y la eficiencia de los paneles solares superó los estándares de la industria. En una reunión, presenté los resultados al equipo directivo de Apex, con la voz firme, libre del temblor de inseguridad que me había acompañado durante meses. Al terminar, la sala estalló en aplausos, y Lincoln, sentado al frente de la mesa, me guiñó un ojo. «¿Ves, Bowen?», me dijo después, cuando quedamos solos en la oficina. «Te dije que lo lograrías». Esbocé una pequeña sonrisa, la primera genuina en meses. «Gracias, Lincoln», respondí. «Pero todavía estoy aprendiendo a creer en mí mismo». Pronto, los socios comenzaron a buscarme. Un inversionista de Silicon Valley que se había negado a verme cuando Greenwave quebró, me envió un correo invitándome a almorzar. «He oído que estás causando impacto en Apex. Deberíamos hablar». Amablemente rechacé la invitación, no por resentimiento, sino porque ya no necesitaba la validación de quienes me dieron la espalda. Me enfoqué en el trabajo. Noches largas revisando documentos técnicos, reuniones con el equipo resolviendo problemas. Cada avance del proyecto era un ladrillo que reconstruía mi autoestima perdida. Las noticias de mi regreso no se quedaron solo en el mundo empresarial. Viejos amigos que me habían evitado cuando Greenwave colapsó empezaron a comunicarse. Un compañero de universidad me escribió: «Bowen, leí sobre ti. Felicidades, amigo». Un antiguo socio de Greenwave llamó, con voz teñida de arrepentimiento: «Me equivoqué al dudar de ti, Clark. Sigues siendo una estrella». Respondí brevemente, con cortesía, pero por dentro no sentí alegría. Sus felicitaciones llegaban tarde. Ya había aprendido que mi valor no dependía del reconocimiento de otros, sino de lo que yo lograba. Génesis, la mujer que amaba más que nada, también estaba cambiando.
Una noche voló a San Francisco para visitarme, la primera vez desde que comencé en Apex. Cuando entró en mi pequeño departamento, vi que sus ojos ya no estaban cargados de preocupación. Me abrazó fuerte, susurrando: «Estoy orgullosa de ti, Bowen. Perdóname por dudar». Sus palabras fueron como una brisa cálida que calmaba las heridas que había cargado durante meses. Aún así, sentí cierta distancia. No porque no me amara, sino porque había sufrido mucho por nuestra caída y por las burlas de su familia. «No necesitas disculparte, Jen», dije, tomando su mano. «Pero necesito que estés conmigo, no solo hoy, sino siempre». Ella asintió, con los ojos brillantes de lágrimas, y por primera vez en años sentí que estábamos encontrando el camino de regreso el uno hacia el otro. La familia de Génesis, aunque renuente a admitirlo, había recibido una lección amarga. Tras la conferencia, las noticias sobre mi papel en Apex se expandieron y sus burlas comenzaron a volverse en su contra. En una reunión familiar, una tía de Génesis, que antes me llamaba parásito, ahora preguntó con curiosidad: «¿Qué hace Bowen en San Francisco? Escuché que trabaja con un millonario». Génesis me contó esto con un toque de humor. «Empiezan a verte de otra manera, Bowen. Nunca necesitaría su reconocimiento». La arrogancia de Richard, Eleanor y Joseph había terminado volviéndose contra ellos. Sus burlas, que antes me quitaban el sueño, ahora eran prueba de su mezquindad. Sus familiares y la sociedad los miraban con desdén, habían perdido prestigio, no por mi venganza, sino porque la verdad había salido a la luz. Una vez Joseph le escribió a Génesis, preguntando a regañadientes por mí: «Dile a Bowen que lo felicito». Sonreí al leer el mensaje, pero no por satisfacción. No necesitaba la aprobación de Joseph, solo necesitaba saber que había superado su desprecio. La lección del karma estaba más clara que nunca. Lincoln era prueba de ello. Hace más de una década le presté dinero cuando estaba casi en bancarrota, sin esperar nada a cambio. Ahora me devolvía el favor, no solo con gratitud, sino dándome la oportunidad de volver a surgir. En contraste, la arrogancia y el desprecio de la familia de Génesis les trajo su propia humillación. Me habían considerado un fracaso, pero ahora eran ellos quienes eran mirados con desdén por quienes antes los respetaban. No sentí triunfo ni buscaba venganza. Cada día me levantaba, trabajaba con mi equipo en Apex y veía cómo nuestro proyecto se acercaba al éxito, sabiendo que eso era la respuesta más contundente. No necesitaba decir nada a Richard, Eleanor o Joseph. Mi carrera, mi reputación recuperada y la confianza de Lincoln, de mi equipo y de Génesis eran suficientes. De pie en el balcón de mi pequeño departamento en San Francisco, observando la ciudad, sentí por primera vez en años que pertenecía allí. No por el protagonismo, sino porque había encontrado de nuevo mi lugar. La luz del amanecer se filtraba entre los rascacielos, bañando la ciudad en un dorado suave. La brisa traía el aroma salado de la bahía, mezclado con el sonido distante de los coches en el frenético pulso de Silicon Valley. Sosteniendo una taza de café, su calor en mis manos, experimenté una sensación de paz genuina. No la paz de mis días de gloria en Greenwave, sino la de alguien que había caminado por la oscuridad, tocado fondo y encontrado luz al otro lado. Mi viaje, desde la cima de la riqueza hasta la ruina, y luego de la desesperación a la resurgencia, no era solo mi historia, sino una lección sobre karma, bondad y la fuerza de nunca rendirse. Génesis también había cambiado. Después de la conferencia, llamaba con más frecuencia, con la voz libre de preocupación o dudas. Una noche voló a San Francisco trayendo un dibujo de Sadie, un retrato mío en un campo de paneles solares, con una sonrisa radiante. «Este es tu papá, salvando el planeta», dijo Génesis, con los ojos brillando. La abracé, sintiendo su calidez. Por primera vez en años, sentí que nuestro hogar se reconstruía. «Lo siento, Bowen», susurró. «No fui lo suficientemente fuerte para estar a tu lado cuando las cosas estaban mal». Negué con la cabeza, tomando su mano. «Siempre estuviste ahí, Jen», dije. Solo necesitábamos tiempo para encontrarnos de nuevo.
Comencé a pasar más tiempo con Nolan y Sadie, aunque fuera por videollamadas. Escuchaba a Nolan hablar de su equipo de fútbol, como había marcado un gol. Oía a Sadie recitar un poema que había escrito, con orgullo en su voz. Mandaba dinero a casa, no mucho, pero suficiente para libros, ropa nueva y salidas de fin de semana que Génesis antes había reducido. Cada risa de ellos al otro lado de la línea aligeraba mi corazón, como si redimiera los meses en que los había descuidado. Mis padres también notaron el cambio. En una llamada, la voz de mi madre se quebró. Nos has hecho sentir orgullosos, Bowen. Pase lo que pase, siempre serás nuestro hijo. Sonreí, recordando la caja de ahorros que me dieron, como creyeron en mí incluso cuando yo mismo no lo hacía. Ahora les enviaba dinero más seguido, no solo para retribuir, sino para mostrar que su hijo había resurgido, ya no era el hombre derrotado que volvió a casa con los hombros caídos. El trabajo en Apex Anebaschens continuó prosperando. El proyecto de paneles solares completó su fase final, y comenzamos a asegurar contratos importantes con empresas internacionales de energía. Los socios no solo buscaban a Lincoln, me buscaban a mí, queriendo mi opinión, ansiosos de trabajar con Bowen Clark, quien había convertido un proyecto desde cero en un éxito. Ya no evitaba el protagonismo, pero tampoco dejaba que me cegara. Greenwave me había enseñado que la fama es efímera y que el verdadero valor reside en el trabajo que haces y en las personas a las que impactas. Un día, recibí un correo de un periodista queriendo escribir sobre mi historia, desde la cumbre hasta el fondo y de regreso. Lo rechacé, no por miedo, sino porque quería que mi historia se contara con acciones, no con palabras en una página. Quería que Nolan y Sadie crecieran sabiendo que su padre superó el fracaso, no por aplausos, sino para darles una vida mejor. Quería que Génesis me mirara, no con preocupación, sino con el orgullo de nuestros primeros años de matrimonio. La mayor lección que extraje de este viaje fue sobre el karma. La bondad nunca desaparece, espera el momento adecuado para regresar. Lincoln era prueba de ello, pero no la única. Los empleados de Apex que dudaron de mí y ahora me llamaban el alma del proyecto demostraban que cuando trabajas con corazón obtienes respeto. En cambio, la arrogancia y el desprecio, como los mostrados por la familia de Génesis, siempre tienen un precio. Perdieron prestigio no porque yo me vengara, sino porque la verdad expuso su mezquindad. Quería enviar un mensaje a cualquiera que estuviera en el fondo como yo estuve. Nunca te subestimes y no permitas que otros definan tu valor. Quienes te desprecian en tus peores momentos pueden ser los primeros en intentar agradarte cuando resurjas. Vive con bondad, no esperando recompensa, porque las semillas que siembras hoy pueden ser tu salvavidas mañana. Aprendí esto de Lincoln, de mis padres y de mis propios errores. Hoy, estoy aquí, no como el Bowen Clark de los artículos de Forbes, ni como un héroe ambiental o un fracaso. Soy simplemente Bowen, un padre, un esposo, un hombre que caminó por la oscuridad y encontró la luz. No necesito venganza ni resentimiento. Mi éxito actual, el proyecto en Apex, el respeto de mi equipo y el amor de Génesis y nuestros hijos son la respuesta más clara a las injusticias que sufrí. Sonreí, mirando la ciudad, sabiendo que había encontrado la paz, no en los reflectores, sino en mi propio corazón.